Felicito al pastor Israel Pérez, que predicó a las 8 de la mañana, a pesar de que está pasando por un momento de los más difíciles y perdió a su hijo el domingo pasado en El Salvador. Y algunas veces quedan unas situaciones en la vida de uno, como por ejemplo cuando él me comentaba que su hijo le rogaba que si quería venir para acá, estaban esperando el mejor momento para que se viniera, y lamentablemente en un accidente el domingo anterior una patrulla de la policía lo atropelló cuando se iba cruzando la calle. Fue triste, es triste la noticia, pero a pesar de eso, otro pastor hubiera dicho: no, así como estoy no predico, me siento emocionalmente bajo, pero predicó la palabra del Señor. Y me dice: en otro tiempo yo no hubiera predicado, pastor, en otro tiempo estuviera en una esquina llorando, me dijo, pero en estos 20 años que he estado con usted he aprendido a ser fuerte. Pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 2. Y quiero arrancar desde el versículo 7 solamente para arrancar, pero realmente el tema de esta mañana es la sabiduría de Dios es conocida solo por el Espíritu Santo. Dice el versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Prepara nuestros corazones y nuestra mente, Señor, nuestro espíritu. Danos espíritu de aprendizaje sencillo, de humildad, Señor, para aprender de tu palabra. Y habla, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Salva a los perdidos, Señor. Fortalece a los débiles. Levanta al que está caído, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es lo que yo agradezco al Espíritu de Dios. Por ejemplo, yo iba a comenzar por otro lado, y ahora hay algo que me dice: no, comienza por aquí. Y como cuando nos subimos aquí tenemos que ser obedientes al Espíritu. Y en este momento yo quiero, por ejemplo, ubicarme en los tiempos de Pablo, allá en esa iglesia tremenda de Corinto. Recuérdense que Pablo está ministrando en un área donde la gente amaba la sabiduría humana. Estamos hablando de Grecia, territorio de Grecia. Que cuando nosotros estudiamos historia sabemos que Grecia es, según la historia, la exponente número 1 de la sabiduría humana, dándose la prerrogativa de haber tenido en su cuna, según Grecia, a los hombres más ilustres y sabios de todas las épocas. Cuando hablamos de don Aristóteles, de don Sócrates, de don Platón y de todos esos grandes que nacieron en Grecia. Así que el hombre griego se creía superior intelectualmente a los demás.
y no escuchaban a nadie que no tuviera esa elocuencia, esa retórica, esa manera de hablar en público. Es decir, si un griego escuchaba a alguien hablando de una manera sin profundidad intelectual, el griego lo dejaba hablando y se iba, porque eran amantes de la sabiduría humana. Cuando escuchaban a alguien hablando de manera de misterios, cosas profundas, cosas que nunca antes, por eso cuando Pablo llega a Atenas, lo invitan a disertar, a hablar ahí en el Areópago, porque oyeron que Pablo hablaba de cosas nuevas. Cosas nuevas. Entonces, cuando Pablo está en Corinto, y San Pablo nos ha dicho antes que se propuso no mostrarse él, sino mostrar al Cristo crucificado. Es decir, dice Pablo, olvidé todo lo que yo era, todo lo que sabía, porque no quería llamar la atención sobre mí mismo, sino quería que la fe de ustedes estuviera puesta en quien debe de estar. Y la fe debe estar en Cristo y no en nadie más. Pero ¿qué pasaba? Que habían algunos hermanos que decían que Pablo no era un hombre intelectual, que Pablo no era un hombre profundo. Aleluya. Así como algunas veces usted puede pensar de alguien que predica en este púlpito, en algún otro púlpito, decir, el hermano nos da las cosas muy sencillas. No nos da, ¿cómo se llama? Lonjas de carne, sino que nos da pedacitos chiquitos. Como que no quiere. Aleluya. Y como que yo quisiera algo más elevado, quisiera algo más contundente, algo que fuera más pesado de alimento. Si no pueden digerir la leche, ¿cómo van a digerir las fajitas? Parece que no entendieron, ¿verdad? Imaginémonos al niño pequeño, al niño pequeñito, que le damos lechita, se la ponemos en esas cuestiones que la esté chupando, y tiene apenas unos meses y usted le quiere dar frijoles con tortilla. No tiene dientes. No tiene dientes. ¿Qué es lo que va a hacer con ese niño? Lo va a matar, lo va a ahogar, porque no está preparado para digerir comida sólida. Por ejemplo, yo le decía el domingo que este es uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos los predicadores. Porque aquí tengo gente que tiene 50 años de ser cristiana evangélica, otros que tienen 40, otros que tienen 30, otros que tienen 20, otros que tienen 10, otros que tienen 5, otros que tienen 1 o 2 años y otros que tienen meses de nacidos. Entonces, ¿cómo dar un alimento que sea para todos? Aleluya. Es decir, ¿cómo poder balancear a la hora de presentar el mensaje para que alguien que está comenzando diga, hoy no entendí nada? Y para aquel que ya lleva ciertos años de estudiar la Biblia, que diga, me alimentó, aprendí algo nuevo hoy. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Entonces ahí en Corinto, por ejemplo, había pasado un predicador que se llama Apolos, que el tipo era, dice la misma Biblia, dice, elocuente y poderoso en la palabra. Elocuente y poderoso en la palabra, de tal manera que algunos hermanos de los Corintios decían, yo soy de Apolos, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos. Aleluya, aleluya. Así como algunas veces ustedes ven algunos predicadores por las redes sociales, por YouTube, yo no sé lo que sea, y dicen, no, yo lo escucho todos los días a usted porque usted sí me llena. Allá cuando predica el hermano Israel, el hermano Fasquelo, el pastor Pineda, a mí no me llena, pero usted sí me llena. Es decir, la gente piensa como decir, usted es mío, usted es mi favorito, usted es mi favorito. Pues yo no quiero ser favorito de ustedes, yo quiero que Cristo sea el favorito de ustedes. Aleluya. Entonces el problema de Pablo, insisto, está en una región
donde aquella gente amaba la sabiduría, amaba la elocuencia, amaba la profundidad. Y entonces San Pablo hoy, Dios mío, nos da un mensaje que, como dije, no es fácil de entenderlo. A tal grado que el mismo apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice: el apóstol Pablo habla de una manera tan elevada, dice que los indoctos tuercen sus escritos para su propia perdición. Es decir, Pedro llega a la conclusión que Pablo era un hombre súper intelectual, pero que cuando él predicaba el evangelio, procuraba presentarlo de la manera más sencilla posible. De la manera más sencilla posible. Yo siempre digo algo que se estudia en homilética: si un niño te entiende, te va a entender un adulto. Pero si un niño no te entiende, tampoco te va a entender un adulto. Es decir, esa es prácticamente el mejor método para predicar, es que todos te deben entender de lo que estás predicando. Comencemos entonces, porque aquí volvemos otra vez a la palabra misterio. La palabra misterio. Dice Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio, tal como es usada en la Biblia, oiga bien, se refiere a algo que en el pasado no había sido conocido. Eso es misterio. Algo que en el pasado no había sido conocido. Repito, ¿cómo se usa la palabra misterio en la Biblia? Como algo que en el pasado no había sido conocido, pero que fue posteriormente revelado. Es decir, el misterio en la Biblia no puede ser conocido por medio del intelecto humano. No puede ser conocido por medio de una investigación científica, sino que el misterio en la Biblia solamente es conocido cuando Dios lo revela. Ojalá hayan entendido lo que estoy diciendo. Es decir, si Dios no revela, aquello seguirá en misterio para usted. Seguirá en misterio. Por ejemplo, el caso mío, cuando yo vine a darme cuenta de la realidad de cómo Dios salva al hombre, en mi vida estuvo escondido ese misterio por muchísimos años. Y yo creía que era uno el que tenía que ganarse la salvación, que era uno el que tenía que merecerse la salvación. Hasta que Dios un día, como que pasó algo sobre mis ojos, me dijo: no, estás equivocado, te voy a mostrar que no es la manera como tú crees que el hombre se salva, sino que solamente se salva aquel que yo escogí desde antes de la fundación del mundo, y que de alguna manera despierto la fe en él para que crea en mí. Cuando yo vine a conocer eso, yo me quedé: Dios mío, qué terrible lo que he estado predicando todos estos años, porque estaba totalmente equivocado cuando me di cuenta que solamente Dios en Cristo puede salvar al hombre. Revelado, cuando el misterio. Por eso cuando alguien hace cosas en la iglesia que no son bíblicas, ¿entendió lo que digo? O sea, yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas. Mi deber es predicar. Pero si aquella persona quiere seguir en la confusión, en la ignorancia, es su problema. Porque solamente va a salir de la confusión y de la ignorancia hasta que Dios le revele la verdad que está en su palabra. Mientras no se la revele, esta persona va a andar queriendo tumbar a otros que caigan al suelo, va a querer andar ahí haciendo tantos desórdenes dentro de la iglesia, porque ellos creen que de esa manera son, hasta que Dios les revele que Dios es un Dios de orden. Aleluya. Aleluya, porque lo leen pero pasan por alto. Bueno, esta palabra misterio aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. 27 veces. Nuestro Señor la usó. Allá en Mateo capítulo 13, en el versículo 11, mi Señor Jesucristo la usó cuando el Señor dijo: porque a vosotros os es dado, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
¿Están entendiendo lo que leo? Es decir, hay algunos que les he dado conocer los misterios del reino, pero a otros no les he dado conocer los misterios del reino. Y yo considero que Dios es un Dios maravilloso. El Dios que tenemos es un Dios maravilloso y súper sabio, porque Dios nos va revelando las cosas paulatinamente. Dios no te da todo de un solo. No podemos llegar a primer grado y aprender álgebra. No sabemos ni lo que son números ordinales, ni los números cardinales, ni los números imaginarios para aprender álgebra en primer grado. Así que en primer grado llegamos a contar con los dedos. Que tengo 4 naranjas y regalo 2, ¿cuántas me quedan? Y estamos 1, 2, 3, 4, regalo 2, 1, me quedan 2, maestra. Me quedan 2, maestros. Ahí comenzamos. Lo mismo cuando entramos en lo que son las cosas espirituales. De igual manera, Dios empieza a revelarnos las cosas de manera despacio para que no nos enfermemos. Por ejemplo, San Pablo, cuando habla de los diáconos, dice: no a un neófito. No me pongas en el diaconado a un neófito, no sea que envaneciéndose, ¿qué dice? Y la palabra envanecerse en el griego es tufomai, que significa hacerse humo, que la cabeza, se te mete humo en la cabeza y te sientes grande no siendo nada. Entonces, no un neófito, no alguien que va comenzando. Dios no le va a revelar cosas grandes y profundas a alguien que va comenzando. ¿Por qué razón? Porque esa persona se va a envanecer. Se va a envanecer. Yo digo, si Dios me hubiera dado la revelación de su palabra que ahora tengo, me hubiera envanecido en mis primeros años. Hubiera terminado perdido. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios, a medida vamos creciendo y a medida vamos madurando, Dios nos va dando más y más y más y más revelación de su palabra, más entendimiento de su palabra. Así que dijo Jesucristo, mi Señor Jesucristo: a vosotros os es dado conocer, a ellos no, a aquellos otros no. ¿Sabe qué? ¿Cómo se le llaman a estas parábolas del capítulo 13 de Mateo? ¿Cómo se le llaman? Se le llaman las parábolas del misterio. Ahí aparecen varias parábolas y se llaman parábolas del misterio. ¿Por qué se le llaman así a estas parábolas? Porque en ellas Jesús explicó el curso o dirección que el reino iba a tomar, desde el Cristo rechazado hasta el Cristo que aparezca en gloria. Es decir, este es el curso que ha tomado el reino de los cielos desde que el Señor fue rechazado. Aleluya. Es decir, ahora estamos en ese tiempo del cumplimiento de las parábolas de misterio. Aleluya. Bueno, ahora yo diría que hasta hoy Jesús nos está revelando el misterio. Dije, Jesús nos está revelando el misterio de esas parábolas. Hasta hoy. Nadie las conocía. Por ejemplo, cuando hablamos de la perla de gran precio, cuando hablamos de aquel que vende todo para comprar el terreno donde hay un gran tesoro, que dice que se despoja de todo para comprar aquel terreno, y cualquier cabeza hueca que no sabe lo que Jesús está hablando, que cuando encontramos el evangelio vale la pena dejar todo por tener el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Cuando habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, que el terreno cayó en espinos, otro cayó en la orilla del camino, que otro vinieron los animales, se lo comieron, pero que otro cayó en buena tierra. Y el Señor empieza a explicarle a los suyos: el que cayó entre espinos es aquel que cae en el corazón, pero el amor por las cosas de este mundo, etcétera, o vienen las pruebas y la semilla desaparece.
Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo tengo que aprender de la palabra. Ustedes han visto a lo largo y ancho de su vida como cristianos hermanos que aparecen y desaparecen. ¿Entendió? Hermanos que alguna vez estuvieron aquí gritando, alabando a Dios, danzando, y que luego estrellas fugaces y apagadas. ¿Por qué razón? Porque sí, recibieron la palabra, pero no se prepararon para las pruebas. ¿Y qué es lo que nos hace prepararnos para las pruebas y las dificultades y para que el sol y para que los animales no se coman la semilla? Que usted debe tener un buen fundamento. Y el buen fundamento es: ¿qué es lo que creo en la palabra? ¿Qué es lo que me dice la palabra? Ese es el fundamento. Por eso en mi vida han pasado 42 años y he pasado por todo, y aquí todavía estoy proclamando este mensaje, porque yo sé en quién he creído. Aleluya. Bueno, en esta carta a los Corintios, Pablo habla de la sabiduría de Dios en misterio. Y eso es algo interesante. Aquí pónganme mucha atención, por favor. Eso es algo muy interesante. Porque es una palabra, esta palabra misterio, es una palabra que viene de las escuelas griegas de filosofía. De ahí viene esa palabra, la palabra misterio, de lo oculto, de la ciencia. Y el apóstol Pablo se apropia de la palabra misterio. Y Pablo dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aleluya. Pero lo importante es que Pablo le da un significado totalmente diferente a como los griegos veían la palabra misterio. Porque la palabra misterio para los griegos era algo que significaba silencio. Es más, la palabra misterio habla de boca, pero de una boca cerrada. Por eso el sabio dice: el sabio no dice todo lo que sabe, pero sabe todo lo que dice. Por eso el sabio mantenía su boca cerrada. Y cuando hablaba, como que las palabras las hablaba contadas. El sabio habla despacio, porque el sabio piensa antes de hablar. Usted va a ver a la persona sabia que camina como meditando, y usted le hace una pregunta y usted dice: como que le falta 10 para el peso. No, es que él se queda analizando qué él le va a contestar, y va a decirle las menos palabras posibles, porque él no quiere desglosar todo lo que sabe. ¿Entiende? Es decir, él tiene cosas que son de él. Por eso cuando el sabio está muriendo, que se los he dicho a ustedes muchas veces, la anécdota del sabio que está muriendo y le dice a su discípulo: dime cuál es la pregunta. Y el discípulo que está siendo entrenado se queda: maestro, ¿qué pregunta la que me hace? Dime cuál es la pregunta. Y como lo ve que se queda todo, que no haya que decir, le dice: bueno, si no sabes la pregunta, dime cuál es la respuesta. Entonces, y el sabio murió. Su discípulo pone las últimas palabras de su maestro, que le dice: dime cuál es la pregunta. Y si no sabes la pregunta, dime cuál es la respuesta. Y de esa anécdota de ese gran sabio han salido un montón de especulaciones. Porque en otras palabras, para mí, cuando yo hice una pequeña tesis sobre esas palabras, dije: probablemente él se refería a todo el arduo trabajo que había pasado toda su vida aprendiendo, porque el filósofo sabía de todo. Y luego, para luego llegar y ver que le faltan segundos para irse de esta tierra.
Es decir, haber acumulado tanto conocimiento, tanto conocimiento, tanto conocimiento, y en un segundo ese conocimiento quedaba ahí nada más en su cerebro, nada más. Si fuera fácil, así como cuando compra un teléfono nuevo, que solamente le pone un cable o le pone wifi y trasládame toda mi información al nuevo teléfono, y ahí le viene todo lo que tiene su teléfono viejo. Como que si tuviéramos nosotros un puerto USB y poderle transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, todo el caudal de conocimiento y experiencia que hemos adquirido. Pero no se puede. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Sabe cómo es esto? Mire. Por ejemplo, estaba yo analizando con mi primo Emilio, el ratón vaquero, y le digo, mire cómo son inteligentes. Que le dicen, no se retire a los 62, porque solamente va a recibir un poquito. Retírese mínimo y llega a los 65, y ahora ya dicen que va a ser 67, ya no 65 sino 67. Ahora, ¿cuántos años le queda a usted de vida después de 67? Es más, algunas ni van a llegar a los 67. Y entonces se mataron trabajando toda la vida para poder llegar a esa edad y acumular un poco de dinero, y cuando llegan ahí lo que acumularon no les sirve para mantener un poco de salud. Porque ya las rodillas ya no sirven, los ojos ya no sirven, los oídos ya no sirven, y ya no mencionemos las demás cosas que no sirven. Aleluya. Entonces, es decir, va a agarrar una pensión de $1,200, $1,500 para disfrutar los cuantos años con todos los dolores, que así caminan, así todos. Y se han fijado ustedes que cuando llega a esa edad la persona, en vez de mantener la estatura, como que van bajando, y como que se van encogiendo, como que todo se encoge. ¿De qué sirve? ¿Entendió? Acumuló para luego en la recta final empezar a vender hasta el perrito peludito que tienen. Terminan vendiéndolo. Es decir, porque se presenta como que no tiene sentido, ¿no? Yo le decía a él, ¿por qué no se retiró a los 60 cuando todavía caminaba? Pero es que me iban a dar 800, ¿cuánto le dan a hoy? 1,000, 1,200, ¿de qué sirve? Haga la cuenta cuánto hubiera acumulado de los 60 a los 65. Y es compensativo, le digo. Es que no usan las matemáticas como fueron a la escuela, pero la escuela, es decir, pasaron por la escuela, pero la escuela no pasó por ellos. Entonces, yo como nunca me voy a retirar, yo no tengo problemas. Que yo no pienso retirarme nunca. Estoy hablando en serio. Si alguien quiere mi pensión, se la regalo. Pero yo no pienso retirarme. Yo quiero terminar la carrera. Y si le digo al Señor, si me vas a dar algunos años extras, los quiero tener saludables. Quiero bajar estas gradas así, de esa manera, y subirlas de la misma manera. Aleluya. Sigamos con el mensaje. Eso era misterio, boca cerrada, porque había algo que esconder. Así como cuando usted le dice a la Lucrecia, ¿tienes a alguien más? Y la Lucrecia se queda. Dime la verdad, Lucrecia. No, Eufemia se llama. Dime la verdad, Eufemia. ¿Quieres a alguien más? ¿Por qué se queda callada? ¿Por qué se queda con la boca cerrada? ¿Por qué? Porque tiene a alguien, dice el hermano. Es decir, porque tiene un misterio. Porque si no tuviera un misterio, le dijera, estate tranquilo, no tengo a nadie. Deja de molestar. Inseguro. Pero cuando la persona se queda callada, es porque está escondiendo algo.
Ese es como cuando les digo, estoy hablando como argentino, que usted le cambia las claves al teléfono a cada rato. ¿Qué es lo que no quiere que le vean? ¿Qué es lo que hace que cuando deja el teléfono olvidado en casa, habla al patrón? Voy a llegar un poco tarde porque es más importante ir a recoger ese volado. Aleluya. Mire, ya que estamos hablando de ese tema, ¿usted sabe el password de su esposa? ¿Cuántos lo saben? Al revés, ¿cuántos saben el password del teléfono de su esposo? Y si son sinceros y me dicen, ¿quiénes no lo saben? ¿Y por qué? ¿Por qué ese misterio? Lo mismo que los griegos tenían la boca cerrada porque no quería que se supieran los misterios. Pero Pablo ahora le da una connotación totalmente diferente y dice Pablo, este misterio había estado oculto desde el comienzo de los siglos, pero ahora ha sido revelado. Ahora todos tienen que conocerlo, ahora todos tienen que saber, porque este misterio tiene que ver con la cruz de Cristo, que en la cruz de Cristo el pecador alcanza salvación, alcanza redención, perdón de pecados. Y esto como que todos deberían de saberlo. Todos deberían de saber que hay un lindo hombre llamado Jesús. El hombre más hermoso, el hombre más precioso, el hombre más sabio, el hombre más santo, el hombre más perfecto llamado Jesús. Aleluya. Y que vino, dejó el cielo, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, bajó a los infiernos, derrotó a los demonios. ¡Alabado a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa es la connotación que Pablo le da. Entonces dice Pablo, esta es sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. ¿Se han fijado ustedes que la gran mayoría de personas, y de manera especial aquellos que se considera que saben un poquito de letras, no son cristianos, no son evangélicos? Por ejemplo, yo me pregunto cómo los honorables jueces de la Corte Suprema de Justicia, los honorables diputados, legisladores, congresistas, y andan con imágenes en los hombros y todavía se persignan. ¿Cómo es posible que si tienen un poco de intelecto tengan que recurrir a esas prácticas, a esas tradiciones? ¿Cómo es posible que no tengan un poco de cerebro y leer la palabra de Dios y darse cuenta que eso no es lo que la Biblia ha dicho? Que la palabra del Señor dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, grande, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Aleluya. ¿Cómo no pueden leer el Salmo 115? ¿Cómo no pueden leer el capítulo 40, 42 de Jeremías? ¿Cómo no lo pueden leer? Hechos 17, que Dios no tiene genealogía. Aleluya. ¿Cómo no lo pueden entender? Y supuestamente son personas que tienen un título clavado ahí en la sala de su casa, que a saber cómo lo tuvieron copiando. Por eso es que no entienden la palabra. Aleluya. Y usted y yo, que no tenemos ningún título trabado, hemos conocido lo más grande de lo más grande, que solo en Cristo hay perdón de pecados. Entonces Pablo dice: nosotros tenemos, y voy a explicar esto porque a algunos como que no les ha amanecido y dice: yo no quiero saber nada de filosofía. Todos tenemos filosofía.
Todos, 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 todos. Todos, todos, queramos lo que pensamos y cómo nos guiamos es filosofía. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi nieto, espera lo inesperado, eso es filosofía. Prepárate para lo que piensas que nunca te va a venir, eso es filosofía. Cuando yo les digo hoy, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para conocer las tinieblas de otras personas, para hacerle frente a las tinieblas de otras personas. Es decir, cuando yo me conozco, puedo conocer a los demás, cómo piensan, cómo van a reaccionar, cómo actúan, pero tengo que conocerme primeramente. No puedo yo entender la debilidad de otro si no entiendo mi debilidad. No puedo entender mis reacciones, las reacciones de otros, si no entiendo por qué yo reacciono como reacciono. Y quiera o no, eso es psicología innata en cada persona. Desde que usted ve que el niño se pone la mano atrás, estás escondiendo algo, ¿va? ¿Cómo se llama eso? Intuición, psicología. ¿Entendió? Y algunos dicen, ay, esa palabra me cae mal. Pues que le cae mal, pero somos psicólogos innatos, somos filósofos innatos, todos. No hay nadie que no sea. Es decir, los cristianos tenemos una filosofía mayor que la del mundo, porque esta es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría del mundo, es la sabiduría de Dios. Por ejemplo, nosotros hemos entendido que honrar a nuestros padres tiene promesa de vivir largos días en la tierra. Y el que no tiene ese conocimiento de Dios, esa sabiduría de Dios, ese es malcriado con sus papás. Ese le grita a su papá y a su mamá. Ese hasta inclusive le levanta la mano a su papá y a su mamá. Es ingrato, ya tiene 25 años y no quiere pagar ni 5 de renta en la casa. Es ingrato, come de gratis. No sé cómo es que le dicen en México, no me lo digan. Porque alguien me dijo una palabra bien fuerte hoy. ¿Cómo se dice en México? A los que no quieren, a los que quieren vivir de gratis en los hogares. Y saben que muchas veces, quieren que se lo diga hoy, que muchas veces el problema es de las mamás. Ay, pobrecito, ay, déjalo. ¿A dónde se va a ir, pobrecito, si lo sacan de la casa? Deje que ese animal vaya a ver lo que es estar afuera, sin un techo, sin comida. Y todavía no colabora en nada para la comida en la casa. Y todavía viene y le dice, te preparé lo que a ti te gusta. Alaben a Dios si quieren. Pero muchas veces el papá quiere poner un poco de disciplina y la nana no lo permite. Ay, es que el bebé ya tiene 28 años, el gran animal. Y de ribete hasta va y le mete mujer en el cuartito y tiene que ahora mantenerlo a él y mantener la mujer. ¿Sabe cómo se llama eso en pleno español? Sinvergüenzas. Aleluya. Pastor, ¿y por qué está diciendo eso que no tiene que ver con el mensaje? Claro que sé por qué lo estoy diciendo. Porque esta mañana sentí enojo cuando una anciana de 70 años que a puras penas camina, su esposo con diabetes que ya no puede trabajar, y la sinvergüenza de la hija ganando $2,500 no quiere aportar ni 5 en la casa. Y me dice la viejita, he tenido que a mi edad ir a buscar trabajo para poder sufragar los gastos de la casa, porque la fulana mengana sutana le va a caer fuego del cielo si no se arrepiente, si no cambia la actitud. Porque un hijo responsable le diría, mamá, ya no trabajes, yo voy a trabajar por ti, yo voy a colaborar, yo saco el pecho si tengo que trabajar 2 turnos, pero ustedes ya dieron lo que tenían que dar, ya muchos de ustedes ya dieron lo que tenían que dar, y ahora esos hijos responsables deberían de sostenerlos. Aleluya. ¿Sabe que le digo una cosa? Soy enemigo de los holgazanes, de los areganes y de los aprovechados.
Soy enemigo, soy enemigo, soy enemigo, soy enemigo. Cuando digo que soy enemigo no estoy diciendo que los odio. No, simplemente no me agradan ese tipo de personas. Personas que nunca los ven bendecidos. Todo el tiempo están necesitados. Ahora pregúntese usted como persona espiritual, ¿por qué los cielos están cerrados sobre esas personas? Porque al que es hijo de Dios, los cielos los tiene abiertos. Hay bendición sobreabundante sobre nuestras vidas. Aquí está otro hermano que tiene más de 30 años aquí en la iglesia, hermano Villalobos, con su esposa, 27 años, más o menos, se me había olvidado. Nunca jamás ha venido a decirme, pastor, ¿me puede ir a pagar la renta? Nunca. Never. Está bendecido, ¿verdad, hermano Villalobos? Hasta los huesos, hasta el pelo que le quitan, dice que lo recoge porque hasta los pelos están bendecidos. Y otros que todo el tiempo, así como esos carros que andan detrás de los carros grandes porque absorbiendo la gasolina que el otro carro va dejando, porque si no, desgracia, me puede prestar $5 y todavía tiene el valor de decir prestarme. ¿Por qué de una vez no le dicen a uno, regálenme $5 para la gasolina? Porque yo les he prestado un montón de 5 y jamás volvieron, y no me interesa que me lo regresen. Simplemente le digo, levántese, porque eso no es lo que Dios quiere para su vida. Dios lo quiere bendecido espiritualmente, amado. Yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y eso es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, dice Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí tenemos un versículo. Ay, Dios mío, perdóname por ser como soy, Señor, que muchas veces se ha entendido muy mal. ¿Cuántas veces yo he escuchado este versículo en funerales? A la hora que un hermano ha partido de esta tierra, y vienen los predicadores y dicen, hermanos, hoy él está viendo cosas que ojo no vio, está oyendo cosas que ningún oído ha oído, ni que han subido al corazón. Ahí el hermano hoy sí, cuando estaba aquí en la tierra tenía un conocimiento limitado, pero ahora que ya partió de la tierra tiene un conocimiento total. Porque cosas que antes no había visto, cosas que antes no había oído y cosas que antes no habían subido a su corazón, ahora sí. Simplemente, si termina de leer el versículo, se daría cuenta de lo atravesado que está, que le han puesto los frenos al revés. Porque la Biblia dice, son las que Dios ha preparado para nosotros hoy. Para los que le aman, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto no es mañana, esto es hoy. Aleluya, aleluya. Son las que Dios ha preparado. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Son las que Dios ha preparado hoy. Tendría que ir al verbo. ¿Cómo está el verbo? El verbo está en presente. Ha preparado hoy para nosotros. Ahora, no mañana, hoy. Para nosotros. Aleluya. Ahora bien, yo quiero, por ejemplo, mencionar que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto. Los ojos es uno de los sentidos más importantes que Dios nos ha dado.
creo que el mayor conocimiento que nosotros tenemos se debe a nuestros ojos, es decir, lo que hemos visto, lo que hemos leído. Gracias a estos ojos hemos adquirido un tremendo caudal de conocimiento. Es decir, tenemos que darle gracias a Dios por nuestros ojos. Si no hubiera sido por los ojos, no hubiera conocido a la esposa que tiene, ni al esposo que tiene. Si le salieron las cosas mal, es porque usted no usó bien sus ojos. Aleluya. Bueno, entonces mucha información a través de nuestros ojos. Pero de igual manera, el oído. Ya a estas alturas nosotros ponemos la televisión, pero ya no vemos lo que está saliendo en la televisión, solamente oímos. Porque apenas nos sentamos, solo oímos, ya no vemos, oímos. ¿Entendió? Es decir, Dios es maravilloso porque dijo, van a haber un día que ya los ojos ya no les van a servir para conocer, pero van a tener el oído, van a tener el oído. Pero dijo el Señor, estas cosas no se perciben por el ojo, no se aprenden con el ojo, no se aprenden con el oído, no se aprenden por medio de la meditación que suben al corazón, el análisis, el razón o el pensamiento, no, sino que esto viene de otra manera, se recibe de otra manera, se percibe de otra manera. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, lo primero es que usted no debe esperar llegar hasta el cielo, porque el versículo dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos la reveló. Y esta palabra reveló, el verbo revelar está en pasado. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quiénes? A los que le aman. A los que le aman. Dios se la revela por el Espíritu a los que le aman. Yo bendigo el nombre del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor. Entonces, estas cosas han sido reveladas por el Espíritu. ¿Qué cosas, Pastor Pineda? El Santo Evangelio de Cristo. Por eso hoy en esta mañana aquí están las personas más sabias de la tierra. Y que ustedes no tuvieran esa sabiduría de Dios si Dios no les hubiera revelado que solo hay un camino al cielo. Solo existe una verdad, solo existe alguien que puede dar la vida, solo existe alguien que puede dar el perdón de pecados, solamente hay alguien que puede sacarte de las drogas, que puede transformar tu vida, solamente hay uno y su nombre es Jesucristo. Yo sigo proclamando que la vida sin Dios es un desastre, que la vida sin Dios no tiene sentido. Y por eso es que la persona tiene que recurrir a todas las cosas de esta tierra para encontrarle sentido a la vida. Nosotros, ¿cuál es el momento más feliz de nuestra vida? Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos adorándole, cuando estamos alabando su nombre. Es el momento más importante de nuestra vida. Aleluya. Algunos es cuando están comiendo. Aleluya. ¿Qué es lo que hemos encontrado en Cristo? Luz. Estábamos en tinieblas. A los que habitaban en tinieblas, luz les resplandeció. Y usted puede pensar, el pastor Pineda siempre estuvo en la luz. No, yo estuve en tinieblas. Yo tenía en la camita que tenía ahí de madera, una camita, tenía la Santa Dubige usted. Y yo no me dormía sin antes. Y cuando iba por aquellos lugares oscuros, yo no iba con una cruz, yo iba con dos.
A ver, aparécete, diablo, aparécete, diablo, aparécete. Así, con las cruces. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese era yo, religioso, tinieblas. ¿Ah? Aprendí a reventar cohetes, porque el que reventaba cohetes le daban una galleta. Bombas. Pum, pum. Eso era yo, religioso. Y cuando ya tuve una sotana encima, arengaba a los hermanos católicos, a los católicos que no recibieran a los evangélicos, a los cuales yo les llamaba protestantes y come gallinas. Ya va a venir Holguín, porque dice Holguín que cuando lo llevaron a la iglesia, él dice: te vamos a llevar a una iglesia, pero ahí son protestantes. ¿Y por qué le dice? ¿Por qué le llaman? Porque protestan de todo. Por eso se llama protestantes, porque protestan de todo. Claro que protestamos. Protestamos de todo lo malo. Protestamos de todo lo inmoral. Por eso, ahí sí, protestamos. Protestamos. Aleluya. Aleluya. Y acá se voy a terminar. Luz, vi. Mire la vida que ahora tenemos. ¿Están ustedes contentos con la vida que tienen? Quiero preguntarles: ¿quién amaneció de goma hoy? Que le que tuvieron que hacer este caldito de tomate para que se le vaya. Eso es una cuya. Así amanecen, así amanecen. Y miren nosotros, 8 de la noche, 9 de la noche, ya bien acostado, dormido, y soñando con angelitos, y soñando con arbolitos, y todo. Otros sueñan que un toro los va siguiendo y que el toro ya los alcanza y que el camino no tiene salida y que el toro ahí viene, y a la hora que los va despiertan. Pastor, yo sueño que viene un loco con un montón de puñales. Usted sueñe lo que quiera, pero los hijos de Dios tenemos paz y tranquilidad. No quiero terminar acá, porque dice que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios, que lo escudriña todo. ¿Cómo saber lo de Dios? ¿Quién puede revelar lo de Dios? El único es el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo de Dios. ¿Por qué Pablo dijo estas palabras? Porque los griegos decían: algo solo es conocido por algo. Esa era una premisa de la filosofía griega, que algo solo es conocido por algo. ¿Quién conoce a Dios? Tiene que haber algo o alguien que conoce a Dios. Y ese algo o alguien que conoce a Dios es el Espíritu. Y por eso voy a terminar en esta mañana. Usted quiere saber quién realmente es, no lo que usted cree que es, no lo que usted piensa que es, no lo que los demás le dicen que usted es, no lo que quisiera ser, sino lo que realmente es. El único que ha venido a hablar con mi vida y decirme quién realmente soy es el Espíritu. Es el Espíritu.
Y cuando el Espíritu te hable, te vas a sorprender de lo que Dios piensa de ti. Te vas a sorprender. Pastor, ¿en qué sentido? Que tú muchas veces tú piensas de que tienes muchas deficiencias, que eres poca cosa, que por los errores que cometes o pecados que cometes, que vales muy poco, y te va a sorprender quién eres a los ojos de Dios. Te vas a sorprender. Aleluya, aleluya. Te vas a dar cuenta de que estás en un nivel, así como un nieto mío que está estudiando ingeniería mecánica. Él, cuando estuvo en la high school, nunca tuvo más de un 80 de calificación, 70 puros panzazos pasaba el pobre. Y hoy en su primer examen en la universidad se saca 94. Y él me dice, fíjate que cuando hice el examen yo pensé que había sacado algún 70, afligido venía, que a lo mejor había aplazado el examen. Y el siguiente día que nos dan los grados, 94, ni yo me lo podía creer. Cuando Dios me dijo quién yo era para Él, yo alabé y bendije su santo nombre. ¿Quiere ponerse de pie en esta mañana? Vamos a orar. Padre mío, glorioso Espíritu Santo, la sabiduría de Dios en misterio. Solamente tú puedes revelar aquellas cosas que no son ocultas, aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que no han subido a corazón de hombre. Esas verdades profundas y eternas que en el Antiguo Testamento no habían sido reveladas, pero que en el Nuevo Testamento empiezan a ser reveladas. Y ahora por el Espíritu nosotros nos son reveladas. Te agradecemos infinitamente. Y ahora atrae a ti el que todavía no te conoce, el que todavía no es salvo. Amén.